Hola, hola, bienvenidos nuevamente a la segunda parte en la que estaremos estudiando los procesos que debemos llevar a cabo para la elaboración de los cuadros de clasificación documental. Esperamos que se animen y que en la medida que vayamos avanzando, estructuren estos pasos con la información de sus empresas. Vamos a iniciar detallando cada uno de los procesos. El proceso número 1 es conocer la organización. Se debe tener un amplio conocimiento de la organización, comprensión del negocio, tener claridad sobre el tipo de empresa en la que estamos elaborando los cuadros de clasificación. Si es una empresa pública, si es privada con funciones públicas, de economía mixta, etc. Conocer el objeto social de la empresa. ¿Para qué fue creada? ¿Cuáles son sus productos o servicios? ¿A qué sector de la economía pertenece? Las áreas, secciones o procesos que desarrolla la organización. Es así como vamos a establecer unas entradas a este proceso de conocimiento de la organización. Primero, conocer el marco normativo, disposiciones legales que afectan la empresa. ¿Cómo se constituyó la empresa? Buscar las escrituras de constitución o los registros en la Cámara de Comercio. Contar con organigramas, manuales de funciones, mapas de procesos, caracterización de procesos. Cabe señalar que toda esta información debe estar actualizada. Como herramientas para la búsqueda de información tenemos todo lo que es la búsqueda de información, todos los documentos necesarios para tener claridad sobre la organización. Entrevistas con personas que conozcan muy bien la empresa, página web, instructivos, manuales, etc. Y fuentes externas como publicaciones que existan sobre la empresa que nos ayuden a conocer su historia y su estructura. Después de analizar toda la información, como salida del proceso, se debe elaborar un documento detallado sobre la organización que servirá como base para la elaboración de los cuadros de clasificación documental. Una vez conocemos y tenemos claros los aspectos generales de la organización, continuamos con el proceso 2, que consiste en establecer los documentos que producen y tramitan cada una de las áreas de la organización con el fin de cumplir con las funciones y procesos asignados. Para el desarrollo de este proceso es fundamental tener en cuenta el principio de procedencia, es decir, dónde nace el documento. Como entradas del proceso, debemos contar con toda la información que se ha recopilado en la etapa anterior. Es así como tenemos ya listos los organigramas, los manuales de funciones, mapas de procesos y caracterización de los procesos. Adicional a esto, debemos tener un formato de entrevistas documentales. La forma como vamos a levantar la información sobre los documentos que se producen es mediante una entrevista documental. Fundamental que contemos con el apoyo de la alta gerencia y la colaboración de todos los directivos de cada una de las áreas, pues ellos son los que nos van a brindar la información sobre los documentos que producen, para qué los producen y por qué se producen. Es importante que nos den un tiempo prudencial para preparar estas entrevistas. Una entrevista puede llevar desde 1 hora hasta 4 horas, porque nuestro objetivo es conocer profundamente el desarrollo de cada función y el documento que se va a producir. Porque nuestro objetivo es conocer cada una de las funciones y los documentos que se producen para cumplir con ellas. Para la planeación del proyecto de elaboración de cuadros de clasificación documental es importante contar con un cronograma de entrevistas, que las personas que nos concedan la entrevista cuenten con el tiempo requerido y que preferiblemente la entrevista se lleve a cabo con el director, líder o jefe de cada dependencia. El personal de apoyo es importante, muchas veces ellos saben más de los documentos que el mismo jefe. Sin embargo, el responsable de la dependencia es el que debe brindar la información y posteriormente deberá responder por la disposición final que se le da al documento.
Para realizar las entrevistas se recomienda la utilización de técnicas de comunicación que nos ayuden a lograr nuestro objetivo. Aunque en algunas organizaciones se le envía el formato de entrevista documental a las personas para que lo diligencien y con esta información queda cubierto este proceso, de acuerdo con nuestra experiencia, consideramos que la entrevista es fundamental para obtener el conocimiento que nos permita llevar a cabo la correcta elaboración de este instrumento archivístico. Y como salidas de este proceso tendremos un cuadro maestro de los documentos producidos y tramitados por cada una de las áreas de la organización. Ahora hagamos un análisis de este formato de entrevista documental. El objetivo, conocer todos los documentos que nacen en cada una de las dependencias de acuerdo a sus funciones. Eso nos queda claro. ¿Qué vamos a tomar? Los documentos que hemos levantado con anterioridad. Aquí tengo mi organigrama, compuesto por la gerencia general, una subgerencia administrativa, una subgerencia comercial y una subgerencia financiera. Vamos a realizar la entrevista al director de presupuesto y contabilidad. Lo ubicamos dentro del organigrama. Paso siguiente, vamos a mirar las funciones de este director. Lo vamos a hacer cortico, simplificado, pero él tiene unas funciones básicas. Coordinar el procesamiento de la información financiera teniendo en cuenta la normatividad vigente y los procedimientos establecidos a fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas en la empresa y de elaborar y presentar los estados financieros y demás informes a cargo de la empresa. Coordinar actividades, políticas y estrategias tributarias de la empresa a fin de garantizar la elaboración y presentación de las diferentes declaraciones y reportes en materia de impuestos que tiene a cargo la empresa. Aquí estoy analizando la función y la función me va a decir que tiene que elaborar y presentar unos estados financieros. ¿Qué debería yo encontrar en esta área? Cuando yo le haga su entrevista, él me tendrá que hablar de estados financieros y acá tiene una responsabilidad con la presentación de declaraciones tributarias, es decir, también tendrá unas declaraciones tributarias. Como ustedes ven, la función ya me está hablando de los documentos que produce. Este análisis es importante porque muchas veces cuando hacemos la entrevista a las personas se les olvida hablar de algunos documentos. Por ejemplo, si él no me hablara de declaraciones tributarias, yo le tendría que decir, bueno, ¿y en la estrategia tributaria usted qué hace? Él me diría, sí, presento unas declaraciones tributarias. Este es el modelo de encuesta general, un modelo genérico que tenemos nosotros. Sin embargo, la recomendación es que de acuerdo a la información que usted quiere obtener, si quiere información adicional que le sirva posteriormente para la planeación, puede añadir preguntas. Fecha de la encuesta, oficina a la que estoy entrevistando, nombres y apellidos de la persona que entrevisto, el cargo, dirección y teléfono y nombres y apellidos del entrevistador. Datos de la organización, Asesorías en Petróleo S.A., la ciudad, fecha de creación de la empresa. Esta fecha de la creación de la empresa va a ser importante para saber posteriormente si ha tenido cambios organizacionales, si adicional a las tablas de retención documental tengo que hacer unas tablas de valoración documental y para conocer más este fondo documental. Aquí voy a hacer un resumen básico de las funciones, es decir, esas funciones que tenía ya las voy a comprimir para especificar cuál es la función del área. Unidades documentales. Aquí voy a hacer la lista de todos los documentos que está produciendo ese departamento de contabilidad. Entonces yo les pregunto y ellos me van a decir que producen comprobantes de egreso, recibos de caja, comprobantes de causación, comprobantes de ajuste, declaraciones tributarias, actas de comité financiero, libros contables, estado de situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado de resultados y notas a los estados financieros.
Vamos a tomar cada uno de estos documentos, seleccionemos un documento cualquiera, aquí seleccionamos el estado de resultados y vamos a decir las características de ese documento. Es un documento textual, no es ni gráfico, ni sonoro, ni imagen, sino es textual. Viene en soporte papel y en soporte electrónico. Esta parte es muy importante. Viene en soporte electrónico porque lo estoy haciendo con un software específico. Aquí yo pregunté el software. Me dicen que ellos usan el software contable SAS. Es decir, estoy hablando de un documento que están haciendo electrónico. ¿Por qué lo tienen que convertir en papel? Porque para que este estado financiero tenga una validez jurídica y probatoria debe contar con unas firmas. Con la firma del contador, dependiendo del tipo de empresa, claro está, con la firma del revisor fiscal si la empresa tiene obligatoriedad de tener un revisor fiscal y con la firma del representante legal. Sin estas tres firmas, este estado financiero que está electrónico no tiene validez jurídica. Por eso lo tengo que convertir en papel. Ahora, si vamos más allá y dentro de las políticas que debemos diseñar posteriormente cuando implementemos un sistema de gestión de documentos de archivo electrónico, este tipo de documentos nativos electrónicos podemos incorporarle las firmas requeridas mediante firmas electrónicas. ¿Para qué? Para que nunca tenga que convertirlos en papel. Pero en este momento lo tengo que convertir en papel. Entonces, soporte papel y electrónico. Serie. Es una serie simple, es decir, está conformado por un solo tipo documental que es el estado de resultados. La forma para que el documento sea válido es el original. ¿Existe algún software? Sí existe y voy a especificar el software. Estas preguntas yo las hago porque estas preguntas van a ser muy importantes para el análisis posterior que voy a hacer de todos los documentos para establecer si es necesario imprimir absolutamente todo o si habrán documentos que podría conservar en su estado natural, es decir, electrónicos. Entonces quiero que quede súper claro. Un documento electrónico deberá permanecer para que tenga valor jurídico y probatorio electrónico durante todo el ciclo de vida. Ahí me refiero a documentos que están firmados mediante firmas electrónicas o que no tienen un requisito legal adicional de firma grafológica. Cuando existe el requisito de firma grafológica, el documento se convierte en documento legal una vez se firma. Ese concepto es importante porque a veces da para confusiones. Luego, ¿qué le voy a preguntar? Función específica en cumplimiento de la cual se produce el documento. La función me decía claramente elaborar y presentar los estados financieros y demás informes a cargo de la empresa. Disposición legal. Ustedes que están en otros países tienen que mirar, generalmente hay una disposición legal que dice que toda empresa comerciante debe tener unos estados financieros. En Colombia es nuestro Código de Comercio. Disposición legal que regula la producción del documento, el Código de Comercio. El trámite. Aquí por eso voy a dejar taxativamente señalado que se requiere de firma del contador, revisor fiscal y representante legal. Dice documentos básicos que componen el expediente. Si esto necesita otros documentos, claro, aquí un estado de resultados solo no me dice nada. Entonces yo necesito tener unos documentos adicionales como son el balance general o el estado de situación y las notas a los estados financieros. Aquí debería yo dejarlo consignado. Ahora voy a valorar el documento. ¿Qué valor tiene este documento? ¿Valores primarios o secundarios? Esto es lo que vimos en el módulo de valoración. Un estado financiero tiene un valor primario que es un valor contable. No tiene valores secundarios. Norma que establece la vigencia o plazo de conservación. Si existe dentro de este documento alguna norma específica que me hable de cuánto tiempo lo tengo que conservar, voy a dejarla aquí señalada.
En este caso es la ley 962 del 2005, artículo 28, que me dice que los documentos del comerciante se deben conservar por 10 años. Original y número de copias, ¿y dónde se conservan? Generalmente hay que mirar los procesos de la empresa, hay que mirar cómo está organizada la empresa, pero generalmente los estados financieros hacen parte del informe de gestión del gerente o el presidente de la empresa, el informe que hace cada año. Entonces aquí yo diría que forma parte del informe de gestión. ¿Por qué voy a decir eso? Porque aunque el estado financiero como tal tiene un valor primario y lo voy a conservar 10 años, el informe de gestión tiene un valor secundario histórico y lo voy a conservar permanentemente. Lo que quiere decir que esta serie complementa otra serie. Entonces, si lo elimino aquí en el área contable no pasa nada, porque aquí en la gerencia, en la alta dirección, estará una copia de este informe o estará el original del informe. Publicaciones que recogen el documento en forma íntegra o parcialmente. ¿Dónde se recoge este documento? En los estados financieros. Documentos o bases de datos que recogen los datos del documento, claro que sí, en el sistema contable. Ordenación de la serie, la vamos a ordenar alfabéticamente. Contenido, que es un estado de resultados. Ahora, adicional a esto, cuando ya armemos, ya elaboremos nuestro cuadro de clasificación, tendremos que elaborar el banco terminológico de series y subseries documentales, donde vamos a explicar exactamente qué es este documento. Por eso aquí dejo escrito el contenido, porque aunque no es parte del cuadro de clasificación, voy a necesitar esa información posteriormente y no puedo estarle diciendo a las áreas que me den entrevistas cada mes, porque realmente la entrevista documental como tal es una de las barreras que tenemos. La gente nunca tiene tiempo, la gente no le va a dedicar a tiempo a eso. Entonces, una vez yo logre la entrevista, de una vez voy a preguntar todo lo que necesito. ¿Qué es el contenido? ¿Qué es un estado de resultados? Es un informe sobre los ingresos, gastos y costos de la empresa. Ahí ya me queda a mí claro. Pregúntenme qué es. A veces nos da pena preguntar qué es porque pensarán que no sabemos, pero es que no tenemos por qué saber todo. Precisamente estamos haciendo esto para tener unos documentos maestros donde todos dentro de la organización podamos saber qué es cada uno de los documentos. Ciclo vital del documento, entonces yo digo cuánto tiempo conservamos ese documento en el archivo de gestión, y esto ya lo hago para la elaboración de las tablas de retención documental, donde voy a tener que dejar estos tiempos plasmados dentro de la tabla. Entonces, 2 años en el archivo de gestión, 8 años en el archivo central. Frecuencia de producción. Aquí también voy a medir espacios, voy a planificar archivos. Ya sé que es una sola hoja, que la frecuencia es baja porque se produce una sola vez al año. O si de pronto la empresa hace estados financieros cada mes, sería 12 hojas al año. Ahí yo tengo que ir calculando el volumen de producción, cantidad que se produce, un folio al año. Aquí yo puedo decir esta cantidad en cajas, en folios, si lo tengo en carpetas, en la unidad que ustedes lo puedan manejar. Consulta del documento por la misma oficina, el área contable, otras oficinas, otras organizaciones. Los estados financieros no los van a estar pidiendo los bancos y otros interesados. El estado financiero es información semi pública, semi confidencial, es decir, no es una información privada confidencial, no, es semi. Entonces van a haber otras personas que consulten esos estados financieros. Aquí les pregunto a los del área contable, ¿cuántos años atrás se consultan? Básicamente los análisis financieros se hacen sobre los últimos 3 años. Es difícil que yo consulte la información financiera de hace 30 años. De pronto con fines históricos para sacar algún estimativo, pero realmente
Un análisis financiero se hace con los últimos 3 años. ¿Cómo es la frecuencia de consulta? ¿Es alta, media, baja? Es alta. Recordemos que la frecuencia de consulta va a ser muy importante para valorar la serie documental. Si tenemos alguna observación o recomendación sobre la serie, la vamos a dejar aquí. Entonces, tengamos en cuenta que la elaboración del cuadro de clasificación documental nos va a llevar un tiempo, va a requerir de un tiempo nuestro y de un tiempo de cada una de las áreas. Esta inversión de tiempo va a dar como resultado un cuadro maestro, el cual tendremos que analizar para posteriormente continuar con el proceso, que lo veremos en el próximo capítulo. Recuerden, si les quedan dudas, inquietudes, cualquier consideración adicional, cualquier tema que quieran que profundicemos o que volvamos a explicar, por favor, nos lo hacen saber, nos pueden escribir y en ese momento estaremos complementando lo que haga falta.